mi nombre es Elianel. No soy de los grandes, no tengo trompeta ni espada. Me ocupo de ver, observar, aprender. Y a veces, contar lo que otros no vieron. Todo comenzó en un día claro. Uno de esos días en los que el cielo reluce como un lago sin viento. Los ángeles caminaban entre nubes, algunos afinaban himnos, otros, los más antiguos, hablaban en voz baja sobre misterios que ni yo entiendo todavía. Y entonces, se presentó él. Sí, él. El acusador. Satanás. No con cuernos ni tridente, no, esas son historias de humanos. Él se presentó con una sonrisa cortante y una voz tan educada que uno casi olvida que está delante del enemigo de todo lo bueno. Se acercó ante el trono del Altísimo, y Dios, con esa serenidad que no se altera ni por la duda ni por la tempestad, le dijo: ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió, como si nada: de rodear la tierra, de pasearme por ella. Nada nuevo. Siempre merodeando, buscando grietas, dudas, miedo. Fue entonces cuando Dios habló de él. De Job. El justo. El íntegro. El que oraba por sus hijos incluso cuando no pecaban, por si acaso. El que era rico, pero no orgulloso, poderoso, pero no cruel. Y ahí, la chispa, Satanás se inclinó un poco y con una mirada astuta, soltó: ¿acaso teme Job a Dios por nada? Lo dijo como quien lanza una piedra al agua y espera ver las ondas. La sala se quedó en silencio. Algunos ángeles dejaron caer sus laúdes. Yo me quedé inmóvil, tratando de entender el peso de esa pregunta. ¿Acaso Job es bueno solo porque todo le va bien? Ese fue el inicio. No de una apuesta, porque Dios no juega, sino de una prueba. Una que pondría a Job en el centro de una tormenta invisible. Una que yo iba a presenciar. Y ahora tú también. A veces, lo más aterrador no es el rugido de una bestia, sino una pregunta dicha en voz baja. ¿Teme Job a Dios porque sí? Eso fue lo que insinuó el acusador. No con rabia. Con una calma que helaba las alas. Y entonces lo soltó, como quien lanza un dardo en la oscuridad. Tócale todo lo que tiene, y verás. Desde donde yo estaba, sentí el estremecimiento que cruzó el cielo. Era como si un tambor oculto hubiera sonado a lo lejos. Porque claro, no era solo sobre Job, era sobre la humanidad. ¿Somos buenos por convicción o por conveniencia? Pero el Altísimo, que no se sorprende ni se defiende, respondió sin temor. Le concedió al acusador el permiso para tocar los bienes de Job, pero no su vida. Sí, así de profundo es el misterio, Dios permitió que su justo fuera probado. Y allá fue el acusador. No con fuego y humo, no al principio. Lo suyo fue más elegante, mensajeros, tormentas, saqueadores. En un solo día, Job perdió sus ganados, sus criados, y lo más desgarrador, sus hijos. Yo estuve allí, entre las sombras del viento, cuando los 4 mensajeros llegaron uno tras otro, sin respiro. Era como una sinfonía del desastre. Y Job, oh, Job no gritó. No maldijo. Se postró. Se rasgó el manto. Y adoró. Dijo, sin rabia ni queja, que vino desnudo al mundo y desnudo se iría. Y bendijo el nombre del Altísimo. Sí. Lo hizo. Y allá arriba, más de un ángel cubrió su rostro. Hay cosas que incluso a nosotros, los que habitamos el cielo, nos dejan sin palabras. Ver a un hombre rodeado de cenizas, con la mirada perdida por el dolor, y aún así, adorando. Así estaba Job. Sentado en el polvo. La ropa hecha jirones. El corazón partido. Y sin embargo, no dijo nada contra Dios. Muchos humanos piensan que la fe es una canción alegre que se canta cuando el sol brilla.
Caro Yabla cantó con la voz rota. Sin entender nada. Sin consuelo. Sin respuestas. Mientras él guardaba silencio en la tierra, arriba, en el cielo, el acusador volvió a presentarse. Como si no fuera suficiente. Como si el alma de Job fuera un instrumento que aún no había sido golpeado del todo. Y dijo que claro, Job seguía fiel, porque aún tenía su salud. Sí, eso dijo. Que mientras el cuerpo esté entero, la devoción es más fácil. Dios, que no teme a la verdad ni se incomoda ante los desafíos, permitió una nueva prueba. Esta vez, el cuerpo de Job sería el campo de batalla. Pero su vida, intocable. Porque lo que se estaba probando no era la carne, sino el alma. Y así, Job fue cubierto de llagas. Desde la planta del pie hasta la coronilla. Una enfermedad espantosa, dolorosa, humillante. Usaba un pedazo de cerámica rota para rascarse. Se sentaba sobre ceniza. Dormía poco. Comía menos. Su aliento olía a muerte. Y aún, no maldijo a Dios. Yo no sé cómo lo hizo. De verdad. No se me permite llorar, pero si pudiera, lo habría hecho. El dolor físico es terrible, sí. Pero hay algo aún más duro, el abandono. Y eso fue lo que Job empezó a sentir. Primero fue el silencio. El de sus vecinos. El de sus criados. El de sus amigos. Después, la voz de su esposa. Ella no soportaba verlo así. No era malvada, como algunos dicen. Solo estaba rota. Rota por el duelo, por la impotencia, por el miedo. Y un día, simplemente le dijo que ya estaba. Que maldijera a Dios y muriera. Así. Sin rodeos. Yo estuve allí, flotando sobre la escena, como una pluma olvidada por el viento. Vi cómo los ojos de Job se oscurecieron por dentro, pero no por rabia. Era más profundo. Era como ver cómo se apaga una lámpara, y aún así no deja de alumbrar. Respondió, con voz débil, pero firme, que si habían aceptado el bien de Dios, también debían aceptar el mal. Y se quedó solo. Completamente solo. Eso sí, no por mucho tiempo. Porque 3 amigos suyos, al enterarse de lo ocurrido, se pusieron de acuerdo y vinieron desde lejos para verlo. Elifaz, Bildad y Zofar. Nombres que suenan como tambores antiguos. Cuando lo vieron de lejos, ni lo reconocieron. Y entonces ocurrió algo hermoso y triste, se sentaron con él en el suelo. 7 días. Sin decir una palabra. 7 días de silencio entre ruinas, cenizas y llagas. Después de 7 días de silencio, donde el viento hablaba más que los hombres, Job abrió la boca. Pero no para quejarse de Dios. Ni siquiera para pedir ayuda. Job maldijo el día en que nació. Sí. Ese fue el inicio de su desahogo. No culpó al Altísimo. Pero dejó escapar lo que tenía atragantado. ¿Por qué nací si iba a sufrir así? ¿Quién no se ha hecho esa pregunta en los días oscuros? Yo lo observaba desde lo alto, y en su voz no había rebeldía, había agotamiento. Era como si su alma se arrastrara, cubierta de polvo, buscando un rincón donde poder llorar sin ser juzgada. Lo que vino después fue un largo monólogo. Doloroso. Poético. Crudo. Job hablaba como quien escarba con las manos en tierra seca, buscando algo, sentido, consuelo, una respuesta o simplemente el derecho a lamentarse. Y entonces, tras el desahogo, sus amigos, sí, los que llevaban una semana callados, decidieron hablar. Uno por uno. Con buenas intenciones, tal vez. Pero con palabras que a veces dolían más que las llagas. Elifaz fue el primero. Le dijo, en resumen, que los justos no sufren así porque sí. Que si le pasaba todo eso,
algo habría hecho mal. Ay, qué lejos están a veces las buenas intenciones del verdadero consuelo. Las palabras son poderosas. Pueden levantar o aplastar. Elifaz había hablado, y ahora Job estaba más solo que nunca. Porque una cosa es perderlo todo. Otra, muy distinta, es que tus amigos te insinúen que tú lo provocaste. Yo, Elianel, veía cómo se le encogía el rostro. Job escuchaba, asentía con cortesía, pero por dentro se partía un poco más. Elifaz habló de sueños misteriosos, de cómo Dios corrige al que ama, de que los hombres no son puros ante él. Y sí, algunas cosas eran ciertas. Pero no venían al caso. No era momento para sermones. Job no necesitaba ser acusado, necesitaba ser abrazado. Y él respondió, con ese tono seco de quien ya ha llorado demasiado. ¿Qué clase de compasión es esta? ¿Me reprenden por decir lo que siento? Fue un momento delicado. Doloroso. Job no quería lástima, pero menos aún quería que le dijeran que Dios lo estaba castigando. Aún no sabía, porque nadie lo sabía en la tierra, que esto no era castigo. Era una historia más grande. Un misterio entre el cielo y el acusador. Y Job estaba en medio, sin saberlo. ¿Te imaginas? Ser examinado sin haber sido informado. Ese era Job. Pero él no se calló. Volvió a hablar. Volvió a clamar. Volvió a buscar sentido. Su fe no era una flor de invernadero. Era una raíz aferrada al suelo, aún en sequía. Y eso, desde el cielo, brillaba más que el oro. Si Elifaz fue sutil, Bildad fue un martillo. No empezó con consuelo ni con preguntas. No. Bildad llegó con verdades pesadas como piedras, y se las lanzó a Job sin envolverlas. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? Si tus hijos murieron, fue porque pecaron. ¿Puedes imaginar eso? Decirle eso a un padre que aún no ha enterrado su alma entera. Yo, Elianel, sentí algo extraño en el pecho. Algo parecido a la rabia. Aunque no se nos permite sentir rabia, creo que Dios entendió. Bildad insistía en que si Job volvía a ser justo, como si no lo fuera, todo se restauraría. Como si la bendición divina fuera una fórmula matemática, pecado igual a castigo, obediencia igual a premio. Pero las cosas no son tan simples. Job lo sabía. Con voz temblorosa, pero firme, respondió. No negó la grandeza de Dios. Al contrario, la exaltó. Dijo que si Dios pasaba a su lado, ni lo notaría, que si quisiera discutir con él, no podría ni responder una de 1000 preguntas. Era como un niño tratando de hablar con un rayo. Como un grano de arena queriendo entender el mar. Y aún así, no se rindió. No dejó de hablarle a Dios. No dejó de buscarlo, aunque fuera a gritos. Y entonces, como si no bastara con lo que ya había escuchado, Sofar tomó la palabra. Y, bueno, si Bildad era un martillo, Sofar era una lanza. No hubo espacio para la compasión. Sofar no dio rodeos. Si Job decía que era inocente, entonces era aún más culpable, por atreverse a decirlo. Dios te ha castigado menos de lo que mereces, dijo. Sí. Eso dijo. Desde el cielo, yo observaba, atónito. No entendía cómo alguien podía ver tanta ruina, tanto llanto, tanta llaga, y aún así pensar que era poco. Pero para Sofar, Dios era justo, y punto. Y si Job sufría, algo debía haber hecho mal. No cabía otra posibilidad. Un pensamiento peligroso, porque, en su rigidez, dejaba a Dios sin espacio para el misterio, la misericordia, o incluso el amor. Job respondió. Por supuesto que respondió. Con sarcasmo, incluso. Como quien ya no espera comprensión y solo quiere desahogarse. Claro, ustedes son el pueblo sabio, y cuando mueran,
la sabiduría morirá con ustedes. Fue uno de esos momentos en los que me sorprendí de lo humano que puede ser un corazón justo. No por el sarcasmo, sino por el derecho de Job a levantar la voz, a decir lo que sentía. Él no estaba maldiciendo. Estaba gritando desde el fondo de su dolor. Y Dios escuchaba. Porque sí, aunque Job pensara que hablaba al vacío, Dios no se había apartado. Estaba más cerca de lo que él imaginaba. Solo, aún no era el momento de hablar. Después de escuchar a sus amigos, Job no se quedó callado. Pero ya no eran respuestas que buscaba, sino preguntas. Preguntas sin respuestas, lanzadas al aire como piedras al río. ¿Por qué?, se preguntaba en silencio, ¿por qué sigo sufriendo si soy justo? ¿Qué clase de mundo es este donde la justicia parece ciega? Yo, Elianel, podía ver cómo esa duda se instalaba en su alma. No era una duda de fe, sino una duda profunda, dolorosa, que sacudía los cimientos de su entendimiento. Y entonces, en medio de ese tormento, apareció un hombre diferente. Un joven llamado Eliú, que había estado escuchando en silencio desde lejos. Eliú no era amigo de Job, pero tampoco enemigo. Era alguien que había esperado el momento justo para hablar, alguien que traía palabras nuevas, aunque difíciles de entender. Sus discursos serían diferentes. Más severos, sí, pero también llenos de un llamado a la humildad y a la reflexión. Y aunque Job no sabía qué pensar de Eliú al principio, yo, Elianel, sabía que este joven era parte de la historia que se estaba tejiendo en los cielos y en la tierra. Porque a veces, en medio del dolor, se abre una puerta hacia algo más grande. Eliú no era un amigo antiguo, ni un conocido cercano. Era un joven con pasión por la justicia, pero también con orgullo de juventud. Esperó pacientemente, mientras Job y sus otros 3 amigos debatían y se desgastaban en palabras. Cuando finalmente habló, no se anduvo con rodeos. Dijo que el sufrimiento puede ser una forma de enseñanza, una manera en que Dios intenta despertar al hombre para que vea más allá de sí mismo. Para Eliú, no era cuestión de castigo ni de premio, sino de un misterio divino que el hombre solo puede intentar comprender. Sin embargo, su tono a veces fue duro, y no siempre entendió que sus palabras podían ser tan dolorosas como las anteriores. Porque, aunque intentaba defender a Dios, parecía olvidar que Job estaba en el fondo del pozo, agotado y herido. Yo, Elianel, sabía que Eliú tenía razón en parte, pero también sentía que le faltaba la ternura que solo el sufrimiento puede enseñar. Y Job, bueno, Job escuchaba con atención, pero sus ojos estaban cansados. ¿Su corazón estaba listo para aceptar esas palabras? Eso aún estaba por verse. Después de tanto hablar, de tantas preguntas y respuestas que no terminaban de calmar el alma, por fin, el cielo decidió abrirse. No con un trueno imponente ni con un castigo fulminante, sino con una pregunta. Una voz poderosa, profunda y majestuosa, surgió de una tormenta que parecía rodear todo el horizonte. Dios habló a Job, pero no con palabras de condena ni de castigo. En lugar de eso, le preguntó: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú al amanecer su camino? Preguntas que dejaron a Job sin palabras, boquiabierto ante la magnitud del misterio divino. Era como si el mismo universo le hablara, recordándole que hay cosas que el hombre no puede entender, porque no puede ver el tablero completo. Y Job, que hasta entonces había sido el que preguntaba y clamaba, ahora se encontró escuchando. El silencio de Job fue tan profundo como su tormento, pero en ese silencio comenzó a asomarse algo nuevo. La humildad. No una humildad de derrota, sino la humildad de quien reconoce su pequeñez ante lo infinito. El silencio tras la tormenta era profundo, casi sagrado. Job se quedó sin palabras, con el corazón palpitante y la mente girando como un torbellino.
Las preguntas de Dios no eran castigos, sino invitaciones a mirar más allá de lo evidente. A comprender que la vida, el sufrimiento y la justicia forman parte de un diseño que escapa a la visión humana. Job sintió que, por primera vez, su dolor se encontraba con algo más grande que su entendimiento. No era la respuesta directa que esperaba, pero era una respuesta que abría caminos. Reconocer la propia pequeñez no era rendirse, sino prepararse para un encuentro verdadero con Dios. Y en esa humildad, Job empezó a sentir un resquicio de paz, una chispa que le decía: hay más de lo que veo y sufro. Era un momento de cambio, una semilla plantada en medio del desierto de su alma. Después de aquella voz que retumbó desde la tormenta, Job no volvió a ser el mismo. No porque recuperara inmediatamente lo que perdió, sino porque su alma había cambiado. Dios, en su infinita misericordia, decidió restaurar a Job. No solo sus bienes materiales, sino también su familia y su salud. Pero no fue solo un acto de justicia. Fue un acto de amor que mostró que el sufrimiento, aunque duro, no es el final de la historia. Job recibió el doble de lo que había perdido. Y vivió muchos años más, viendo crecer a sus hijos y disfrutando de la bendición de Dios. Este final nos recuerda que, aunque no entendamos el porqué del dolor, la fidelidad y la paciencia tienen su recompensa. Y así termina esta historia. No fue una fábula, ni un castigo. Fue una travesía del alma, un misterio que ni los ángeles terminamos de comprender. Job no recibió todas las respuestas, pero sí algo mucho más grande, la presencia de Dios en medio del dolor y la certeza de que nunca estuvo solo. Ni cuando perdió sus bienes, ni cuando el polvo cubrió su cuerpo, ni cuando el silencio pesaba más que las palabras. Dios lo miraba. Y yo, Elianel, también. El sufrimiento de Job no fue en vano. Fue una lámpara encendida para los que vendrían después. Una historia que atraviesa siglos y corazones. Porque, en el fondo, todos somos un poco Job. Y todos, tarde o temprano, descubrimos que incluso en medio de las pruebas más duras, la fidelidad tiene una recompensa que ningún oro puede igualar. Ahora, vuelve la calma. El cielo está en paz. Y desde aquí, sigo escribiendo. Porque aún hay muchas historias que contar. Con alas llenas de memoria. Se despide Elianel.